Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior en este sábado 2 de marzo del año 2024. Y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la única sala de cine en la radio de Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo en nuestras redes sociales. En X somos @caracoldepeli y también estamos en Instagram y en TikTok como @caracoldepelícula. Y esta fue una composición que se ejecutó en vivo en la edición de 2002 de los premios Oscar de la Academia a cargo del ya muchas veces ganador de la estatuilla, el gran maestro John Williams, que hizo Midley, una mezcla de varias de las tonadas más representativas del cine que incluyen Casablanca, Tiburón, Los Cazadores del Arca Perdida y varias de las películas. Y con estos sonidos les damos la bienvenida a este nuestro penúltimo especial en este camino que hemos seguido en Caracol Radio con miras a la edición número 96 de los premios Oscar, los premios más importantes del cine, que ya se llevarán a cabo el siguiente fin de semana, el domingo 10 de marzo en el Dolby Theater en la ciudad de Los Ángeles, con la conducción de Jimmy Kimmel. Y este fin de semana, hoy sábado, mañana domingo, estaremos aquí en De Película analizando y recordando a través de los sonidos y de la información a los más ganadores en estos 96 años en las principales categorías, en película, también en director, en actores, tanto principales como secundarios, en guión y también en película internacional, antiguamente llamada en película en habla no inglesa o película extranjera. Todo esto, como siempre, aquí en Caracol Radio, con la información, con los sonidos y siempre poniendo de presente que estamos hablando de los premios más importantes en la industria del cine, los premios Oscar. And the Oscar goes to... Well, I went back to the house and did a bit more work till about 8 o'clock. Then I felt the pain in my side again and I went to my bed. Till 3 men under Mr. Tom Connor there came in, bundled me into a car without a bye or leave. Y con estos sonidos viajamos varios años, décadas atrás en el tiempo. Nos vamos hasta 1935 con una producción de los Estados Unidos de 91 minutos de duración que navegaba los terrenos del drama y que escenificaba o plasmaba en la pantalla grande la pobreza que se vivía en Irlanda en los años 20. Su título original, The Informer, y se presentó en varios países como El Delator. Y comenzamos este resumen de los más ganadores en los premios Oscar de la Academia en este fin de semana con la categoría de mejor director. Y hasta este punto y hora, en 95 ediciones, y también ya podemos contar la 96, será muy difícil de batir el récord de que un solo hombre haya ganado 4 veces en el apartado de mejor realizador. Y eso lo consiguió un hombre que nació y fue bautizado con el nombre de pila de John Martin Finney, pero que el mundo cinematográfico conoció como John Ford. Nació el 1 de febrero de 1894 en Cape Elizabeth, en Maine, en los Estados Unidos, y que falleció el 31 de agosto de 1973 en California. Y esta película de Informer le entregó ese primer Oscar. Esta producción estaba nominada en 6 categorías, ganó 4 estatuillas: a mejor director para John Ford, a mejor actor para Victor McLaglen, guión y música. Y en el reparto, además de Victor McLaglen, estaban Heather Angel y Preston Foster. He said he had to make sure there was no God in our home. Is that true, Jippo?
Y ya pasando a la historia de esta cinta de John Ford, se va a Dublín en los años 20, más exactamente en 1922, donde aparece J. Paul Nolan, el rol a cargo de Victor McLaglen, un hombre que se ha dedicado al alcohol, a la bebida, a buscar problemas, no tiene oficio, fue expulsado del Ejército de Liberación Irlandés, el famoso IRA, y tiene una tendencia a buscar problemas donde no los hay. Él tiene un sueño y es viajar a los Estados Unidos de América en compañía de su novia Katie, que se gana la vida como prostituta, pero al carecer de dinero, de los medios para poder hacer ese viaje, él, animado por la codicia y por una recompensa que ofrecen las autoridades, decide delatar a un viejo amigo que fue con el activista en el interior del IRA, Frankie McPhilip, y allí este viejo compañero pues termina siendo delatado. Por eso la película toma el título de Informer o el delator. John Ford había quedado muy impresionado con Amanecer, una película de culto de 1927 del maestro F.W. Murnau, y quería aportar un elemento, ese elemento característico del expresionismo alemán a esta película. Por eso es una producción en blanco y negro que hace esos primerísimos planos en el rostro de los actores. Y el día antes de rodar la escena del juicio de J. Paul Nolan, John Ford le dijo a Victor McLaglen que no lo necesitaría al día siguiente, por lo que debería tomarse un descanso, disfrutar y no preocuparse por sus líneas. McLaglen salió a ver, lo cual Ford él lo sabía que iba a hacer, que se iba a ir de juerga, y al día siguiente se vio obligado a filmar la escena con una terrible resaca, que era justo el efecto que Ford quería. Estos sonidos de 1935, el primer Oscar para John Ford, The Informer o El Delator. For the past 28 years, she's been living in Boston, Massachusetts. She's the mother of 8 children. That's enough. It is that. And the Oscar goes to... Sure, we want to work. Where's it at? Tavares County. Fruit softening up. Need a lot of fruit pickers. You doing the hiring? Well, I'm contracting the land. What's you paying? Well, can't tell exactly yet, but, Bueno, en la edición de 1935, John Ford tuvo como contendientes en ese apartado de mejor director a Henry Hathaway por una película llamada Lives of a Bengal Lancer, y también a Fran Lloyd por una muy conocida película, Mutiny on the Bounty. Y ahora avanzamos 5 años en el tiempo. Nos vamos a 1940 con la segunda estatuilla mejor realizador para John Ford. Con esta película cuyos sonidos tenemos de fondo en el idioma original, también en blanco y negro, y que también hablaba de la pobreza y el drama, pero en otro escenario, en la Gran Depresión, en esa vida rural de Norteamérica, con la gran The Grapes of Wrath, las uvas de la ira. And you guys will have to take it because you'll be hungry. If he wants to hire men, let him write it out and say what he's going to En el reparto de las uvas de la ira estaba una leyenda del cine, el señor Henry Fonda, acompañado de Jane Darwell y John Carradine. Y la 20th Century Fox, con la producción de Darrell F. Zanuck, nos llevó esta historia, que ganó 2 premios Oscar, además de mejor director para John Ford, mejor actriz secundaria para Jane Darwell, de las 7 nominaciones que tuvo. Y la historia muestra a Tom Joad, el rol a cargo de Henry Fonda, un hombre que regresa a su hogar tras cumplir una condena en prisión, pero esa ilusión de volver a ver a los suyos, de volver a estar en el interior de sus grandes amigos y cercanos, se transforma en frustración al ver cómo los expulsan de sus tierras. Para escapar al hambre, a la pobreza, a las necesidades, la familia no tiene más remedio que emprender un larguísimo viaje lleno de penalidades, con la esperanza de encontrar una oportunidad en California, que era en ese tiempo una suerte de tierra prometida, y esta película toma ese muy buen tono de road movie o película de carretera. Sure, we want to work. Where's it at? Tavares County. Fruit softening up. Need a lot of fruit pickers. La postura prosindical de la película llevó a que tanto John Steinbeck como John Ford fueran investigados por el Congreso durante la era del miedo rojo de McCarthy, el famoso McCarthyismo, por sus supuestas inclinaciones procomunistas. Y según Henry Fonda, John Ford prefería una sola toma y poco o ningún ensayo para captar el momento más espontáneo. Por ejemplo, para la escena final clave y culminante entre Tony y Ma Ford, ni siquiera vio el ensayo. Cuando llegó el momento de rodar, Ford simplemente les dijo acción, y de ahí en adelante los actores les tocó improvisar de acuerdo a lo que habían rodado anteriormente en esta película, que fue el segundo Oscar para el gran maestro John Ford, donde competía contra otros grandes del cine, nada menos y nada más que George Cukor por la película The Philadelphia Story, esa historia de amor y romance, contra la ya mítica Rebecca, la historia de terror de Alfred Hitchcock, contra Sam Wood por Kitty Foyle y contra William Wyler por La Carta. Pero el ganador fue John Ford, y con esto se alzó su segunda estatuilla. Come on up to Tavares County.
Come on, you. And the Oscar goes to... The cut is only a few shillings. There will still be plenty for all of us. A bit of supper now, is it, girl? It is because they're not getting the old price for coal. Come and wash now. May we speak first, sir? Yes. They did not give you the real reason for this cut. We've been expecting... Avanzamos apenas un año. Estamos en 1941, la tercera estatuilla para John Ford, con esta producción cuyos sonidos tenemos de fondo en su idioma original de 118 minutos de duración y de los Estados Unidos. Una película que de nuevo hablaba del drama de la vida rural, de la pobreza, con un largometraje titulado originalmente How Green Was My Body y que se presentó literalmente como Qué verde era mi valle. Why should the owners pay more if the men are willing to work for less? Because the owners are not savages. They are men too, like us. Men, yes, but not like us. En el reparto aparecían Walter Pidgeon, Maureen O'Hara y Roddy McDowall. Y esta historia de Qué verde era mi valle de la 20th Century Fox, con el guión de Philip Dunne, inspirado en la novela de Richard Llewellyn, nos llevaba a un pueblo minero de Gales donde viven los Morgan. Todos ellos son mineros, son orgullosos de serlo y también son de ese tipo de clanes de personajes que tienen muy presentes las tradiciones y la unidad familiar. Sin embargo, la bajada que se presenta de los salarios provoca un enfrentamiento entre el padre y los hijos, porque mientras estos están convencidos de que la unión sindical de todos los trabajadores es la única solución para hacer frente a la adversidad de tener unos salarios tan bajos, pues el cabeza de familia, el padre, en cambio, no quiere ni siquiera oír hablar de sindicatos porque los asocia directamente al socialismo y al comunismo. Esta producción consiguió 5 premios Oscar de la Academia, incluyendo el de mejor director para John Ford, su tercero, actor secundario para Donald Cripps, fotografía y dirección artística. What will they try and do to the men? We will see. Be silent now. Finish your... Los historiadores han calificado la forma en que el viento juega con el velo de Maureen O'Hara cuando sale de la iglesia después de su boda como un golpe de suerte para John Ford, pero nada de eso. Este era un hombre que cuidaba hasta el más pequeño de los detalles. Lejos de eso, John Ford había ordenado al equipo de rodaje que instalara máquinas de viento para abanicar el velo en un círculo perfecto detrás de su cabeza y luego volarlo hacia arriba en el aire. Y cuando los mineros saludan a sus mujeres poniendo sus ganancias en cestas, Maureen O'Hara detuvo el rodaje de la escena al notar que su cesta era una cesta Kraft moderna y no una cesta de la época. John Ford estaba tan molesto por haber sido corregido frente al elenco y el equipo que cerró el set y le dijo a O'Hara que de ahí en adelante primero le dijera a él y no lo pusiera en ridículo frente al público y frente a su equipo de grabación. Estos sonidos pertenecen a una producción que, hágame el favor, con las que estaba nominada y se considera una de las grandes injusticias en la historia del Oscar. Y para esa ocasión, para How Green Was My Body o Qué verde era mi valle, las otras nominadas eran Here Comes Mr. Jordan de Alexander Hall, Sergeant York de Howard Hawks, La Loa de William Wyler y para muchos la mejor película en toda la historia del cine, Citizen Kane, el ciudadano Kane de Orson Welles, pero la que ganó fue John Ford, pero la que finalmente ha perdurado en la historia fue El ciudadano Kane. Tercer Oscar para John Ford con Qué verde era mi valle. That is because they have power and we have none. How will we get power then? From the air? No. And the Oscar goes to... Castletown? Could you tell me the way to Innisfree? Innisfree? 5 miles and maybe a half more. Do you see that road over there? Yeah? Well, don't take that one. It'll do you no good. No, the best road to Innisfree, and many's to walk. It's Innisfree you want. Be saving your breath. Y una de las voces más potentes del cine, muy fácil de reconocer, es la del gran John Wayne, el vaquero por excelencia del cine western de los Estados Unidos. Y con estos sonidos viajamos a 1952, con una película que además de tener el reparto a John Wayne, también aparecía de nuevo con John Ford, Maureen O'Hara y Barry Fitzgerald. La película de Quiet Man o El hombre tranquilo. All I want is to get to Innisfree. Ah, now you're talking sense. The best fishing in the country. Ahí está Sean Thornton, el rol a cargo de John Wayne, un boxeador norteamericano, un hombre que regresa a Irlanda después de varios años de exilio para recuperar su granja y olvidar ese pasado como pugilista, como hombre de las narices chatas. Pero nada más llegar se enamora de Mary Kay Danaher, el rol a cargo de Maureen O'Hara, una mujer muy temperamental, aunque para conseguirla él debe luchar con las costumbres locales
como el pago de una especie de dote, como una especie de impuesto, y además contra la oposición del hermano de su prometida, el rol interpretado por el ya usual en las películas de Ford, Victor McLaglen. The Quiet Man, o El Hombre Tranquilo, aquí John Wayne en su papel del señor Thornton pues trataba de no buscar peleas, pero el guión le exigía que de vez en cuando se fuera a los puños. Consiguió 2 premios Oscar de la Academia, el de Mejor Director, el 4º en su carrera, y manteniendo esa marca para John Ford, y Mejor Fotografía de un total de 7 nominaciones. John Ford pensó que la escena en la que Thornton arrastra a Mary Kay por el campo y ella pierde el zapato y se cae fue espontánea. Sin que él lo supiera, John Wayne y Maureen O'Hara habían ensayado la secuela meticulosamente. Estos sonidos nos llevan a 1952 con la película de Quiet Man, El Hombre Tranquilo. And the Oscar goes to... I think Mackay is a great painter. So... You see? I agree with Christy. No, he's too uncontrolled for me. Oh, Jim, let Christy try the wine. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio en este sábado 2 de marzo y seguimos adelante en este gran especial de los más ganadores en los 96 años de historia de los Oscar. Y llegamos al apartado de Mejor Actor Principal. Y esta distinción le corresponde a un actor nacido el 29 de abril de 1957, que ya tiene 66 años de edad, nació en Kensington, en el Reino Unido, Daniel Day-Lewis, un hombre que se nacionalizó irlandés y que ya se retiró de la actividad fílmica y consiguió 3 estatuillas, 3 galardones, 3 premios a Mejor Actor Principal. Y el primero de ellos nos lleva a 1989 con una película irlandesa conmovedora de 103 minutos de duración, titulada originalmente My Left Foot, y que se presentó literalmente como Mi Pie Izquierdo. I really love you. Sí, esa es la voz de Daniel Day-Lewis, porque allí interpreta, esta es una película, un biopic, una biografía cinematográfica del pintor y escritor irlandés Christy Brown, nacido en 1932, que falleció en 1981. Un hombre que pasó la mayor parte de su tiempo en Dublín, que tenía una parálisis cerebral y que gracias a esa tenacidad, a ese afán de demostrarse a sí mismo y demostrarle a los demás que para nada sus problemas físicos lo podían relegar, pues llegó a conseguir derribar todas las barreras que impedían su integración en la sociedad, también con el apoyo incondicional de su madre, y esta es definitivamente una de esas muestras acerca de la superación personal y la lucha por alcanzar los sueños. No, tremendo papel, tremendo rol el de Daniel Day-Lewis, que compartía el elenco junto con Brenda Fricker y con Ray McNally. Mi Pie Izquierdo consiguió 2 estatuillas, la de Mejor Actor para Daniel Day-Lewis y Mejor Actriz Secundaria para Brenda Fricker, de las 5 nominaciones que tuvo. Y en esa ocasión, en la edición de 1989, estaban nominados Kenneth Branagh, uno de los mejores hombres a la hora de plasmar en la pantalla grande la obra de Shakespeare con la película Enrique V, también Tom Cruise por Nacido el 4 de julio, Morgan Freeman por Driving Miss Daisy y el señor Robin Williams por Dead Poets Society, o la Sociedad de los Poetas Muertos, pero aquí el ganador fue, con todos los méritos, Daniel Day-Lewis. Y muchas de las escenas fueron filmadas o rodadas a través de un espejo, ya que Sir Daniel Day-Lewis solo podía manipular su pie derecho para realizar las acciones que se ven en la película. Sir Daniel Day-Lewis también representó la escena inicial, como vemos en la película, apenas en una toma. Miramax gastó más de 3 veces el presupuesto de producción cinematográfica en su campaña publicitaria para que la película se destacara y pudiera ser considerada para el Oscar. Les valió pena la inversión porque consiguió 2 estatuillas, la primera como Mejor Actor Principal para Daniel Day-Lewis. And the Oscar goes to... Ladies and gentlemen, I've traveled over half our state to be here tonight. I couldn't get away sooner because my new well was coming in at
Coyote Hills, and I had to see about it. That well is now flowing at 2,000 barrels. It's paying me an income. Y ahí con los sonidos en su idioma original, con la propia voz de Sir Daniel Day-Lewis, llegamos al año 2007. Una película con críticas encontradas, en mi concepto es bien difícil de digerir, pero le significó su segunda estatuilla en el apartado de mejor actor principal para Sir Daniel Day-Lewis, con esta producción con el guión y la dirección de Paul Thomas Anderson, inspirado en la novela de Upton Sinclair, la película There Will Be Blood o Petróleo Sangriento. Even if you find one that has money and means. Y aquí aparece Daniel Plainview, el rol a cargo de Daniel Day-Lewis, que competía en ese apartado con George Clooney, como Michael Clayton, con Johnny Depp, como Sweeney Todd o el barbero demoníaco de la calle Fleet, con Tommy Lee Jones por El Valle de Ela y con el señor Viggo Mortensen por una muy buena película, Promesas del Este, donde interpretaba a Nikolai Lusin, un hombre que hacía parte de la mafia rusa. Pero el ganador fue Daniel Day-Lewis en esta película, donde en el reparto compartía y hacía un muy buen duelo cinematográfico y actoral con Paul Dano, y también en el reparto aparecía Sharon Hines. Y esta historia de Miramax, que nos llevaba a los años 20, a la vida rural en la Unión Americana, nos lleva al estado de la estrella solitaria, a Texas, a principios del siglo XX, y es la historia sobre una familia que tiene como grandes sellos, grandes marcas, la avaricia, la religión. Y allí aparece Daniel Plainview, un hombre que se traslada a una miserable ciudad con el propósito de hacer fortuna, pero a medida que se va enriqueciendo, sus principios y valores desaparecen y acaba dominado por la ambición. Y tras encontrar un rico yacimiento de petróleo, en 1902 se convierte en un hombre acaudalado, un millonario, un magnate, y cuando años después intenta apoderarse de un nuevo yacimiento, tiene que enfrentarse al predicador Eli Sunday, el rol a cargo de Paul Dano. Esta película consiguió la nominación y el Oscar para Daniel Day-Lewis, entregándole su segunda estatuilla. I want you to look over there. Daniel, let me Look introduce. over there. You see? Sir Daniel Day-Lewis aceptó el papel de Daniel Plainview porque había sido fanático de la película anterior de Paul Thomas Anderson, Punch Drunk Love o Embriagado de Amor, con el señor Adam Sandler. Según la productora Joan Sellar, es posible que la película ni siquiera se hubiera hecho si Daniel Day-Lewis hubiera rechazado el papel. Y el propio Daniel Day-Lewis improvisó el discurso que da a los ciudadanos de Little Boston sobre la construcción de escuelas, que escuchamos de fondo, de llevar pan a la ciudad. Paul Thomas Anderson dijo, estaba delicioso, era Plainview en bandeja, era la esencia de Daniel Day-Lewis aplicada a su personaje. Y con esto consiguió su segunda estatuilla a mejor actor principal con la película Petróleo Sangriento. Couldn't get away sooner because my new well. And the Oscar goes to... Leave the Constitution alone. The peace commissioners appear today or State by state, you can extra... I can't listen to this anymore. I can't accomplish a goddamn thing of any... Ahí logran sacar de casillas nada menos y nada más que al presidente número 16 de los Estados Unidos de América, el señor Abraham Lincoln, un político y abogado estadounidense que nació el 12 de febrero de 1809 en Kentucky y que fue asesinado el 15 de abril de 1865 y que de ahí en adelante ha generado todo tipo de intrigas, de especulaciones, de versiones acerca de las reales causas por las cuales un presidente de los Estados Unidos fue asesinado. Y la biografía cinematográfica, el biopic de la vida de uno de los personajes más importantes en la historia de la Unión Americana, corrió a cargo de Steven Spielberg, que en una magistral puesta en escena a lo largo de 149 minutos de duración nos entregó Lincoln. See the here and now. That's the hardest thing. Y el reparto, hágame el favor, Sally Field, Tommy Lee Jones, David Strathairn, Joseph Gordon-Levitt, entre otros, con la música de John Williams. Y la historia se desarrolla en 1865. Mientras la guerra civil americana se acerca a su fin, el presidente Abraham Lincoln propone una enmienda que prohíbe la esclavitud en los Estados Unidos. Sin embargo, por supuesto, esto causa revuelo. Se presenta un gran dilema si la paz llega antes de que se apruebe la enmienda. El sur tendrá que poner de su parte para rechazarla y mantener la esclavitud, y si la paz llega después, decenas de miles de personas seguirán muriendo en el
frente en una carrera contra el reloj, contra el tiempo para conseguir los votos necesarios, el presidente Lincoln se enfrenta a la mayor crisis de conciencia de su vida. Tuvo 12 nominaciones, pero apenas consiguió 2 premios Oscar, el de mejor actor para Daniel Day-Lewis y mejor dirección artística, porque en este apartado era bien importante. Y aquí en Lincoln de ese año, el señor Daniel Day-Lewis competía contra Bradley Cooper por El lado bueno de las cosas o Silver Linings Playbook, también con Hugh Jackman por el papel de Jean Valjean en Los Miserables, con Joaquin Phoenix por un muy buen papel de Master y con Denzel Washington por ese famoso piloto, William Whitaker por la película El vuelo, pero nada podían hacer contra tremenda interpretación de Daniel Day-Lewis, que consiguió su tercera estatuilla y que lo convierte hasta este punto de hora en el actor que más veces ha ganado esta categoría, con 3 en total. Daniel Day-Lewis por Lincoln. We're stepped out upon the world stage now. Now! And the Oscar goes to... Here I am. So I see. I hope you're going to tell me your name. I want you for my first friend in New York. Mine's Eva Lovelace. It's partly made up and partly real. It was Ada Love. Love's my family name. I added the lace. Do you like it, or would you prefer something shorter? Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio en este sábado 2 de marzo del año 2024 y seguimos adelante en nuestro penúltimo especial antes de la gran noche del Oscar, que tendrá lugar el próximo domingo 10 de marzo en el Dolby Theater en Los Ángeles, con la conducción, la presentación de Jimmy Kimmel. Y ya recorrimos en nuestro primer segmento dentro de este especial sobre los más ganadores en las categorías principales, al hombre que ganó más estatuillas como realizador, John Ford, al actor principal que consiguió 3 galardones, Sir Daniel Day-Lewis, y ahora llegamos al apartado de mejor actriz principal. Y aquí tenemos su voz. Y es que con estos sonidos viajamos a 1933 con una película de los Estados Unidos de 74 minutos de duración, dirigida por Lowell Sherman. Se titula originalmente Morning Glory y se presentó en varios países como Gloria de un día. Would you? I want to ask you if you could give me a lesson every day right off. I want to pay. Y sí, esa es la voz de una leyenda del cine que nació el 12 de mayo de 1907 en Connecticut, en los Estados Unidos, falleciendo en ese mismo lugar el 29 de junio de 2003. La gran Katharine Hepburn, sí, la misma actriz de La Reina Africana y también de La Fiera de Niña, una película de 1938. Y esta producción le entregó su primer Oscar de la Academia Mejor Actriz Principal, donde compartía en el reparto nada menos y nada más que con Douglas Fairbanks Jr. y con Mary Duncan. Y esta historia era un drama con tintes de esa puesta en escena del teatro y que hacía parte de la RKO Radio Pictures, una de las distribuidoras y productoras más célebres en los años 30 en la industria cinematográfica. Y lo que nos contaba la historia de Morning Glory o Gloria de un día, era una actriz, ella está en un teatro de poca repercusión y tiene como gran sueño triunfar en Broadway, va a las audiciones para probar suerte y finalmente termina siendo contratada, pero cuando ve ya el salario y cuando ve que la obra está siendo un éxito, pero ella no recibe el incremento o el salario que ella pretendía, pues decide salirse, no decirle a nadie y simplemente escaparse. Los productores buscan desesperadamente cómo poder seguir adelante y le ofrecen el papel nada menos y nada más que a una joven y no muy experta actriz llamada Eva Lovelace. Y ahí en adelante pues esta mujer empieza a conocer también todos esos asuntos turbios que se tejen alrededor de las obras de teatro. Robert Harley Hedges in full. I think you said something about my being... En esa ocasión, en la ceremonia de 1933, aparecían tan solo 3 nominadas para esta categoría, donde estaban May Robson por una cinta llamada Dama por un día y también Diana Wingward por Cavalgate, que finalmente ganó el Oscar a Mejor Producción del Año, pero la gran triunfadora fue Katharine Hepburn por ese papel de Eva Lovelace. Y hay una escena que quedó ahí en los registros de las anécdotas, y es que Katharine Hepburn y Douglas Fairbanks Jr. interpretaron una escena muy al estilo de la obra clásica de William Shakespeare, Romeo y Julieta, disfrazados, pero finalmente el director decidió no utilizarla en la película.
Y esta fue la única producción en la que Katharine Hepburn realizó su interpretación, pero que no fue nominada a Mejor Producción del Año. Estos sonidos muy antiguos, muy viejos, de 1933, The Morning Glory, Gloria de un Día con Katharine Hepburn. When may I have a regular lesson today? But I live away uptown And the Oscar goes to... She's always been a happy human being. She laughed out loud before she was 6 months old. She was happy as a baby, happy as a little girl, happy all through school and college. But I don't think I've ever seen her quite so happy as she is right now. And I have to be happy for her, Matt. And I am. Y ahí tenemos la voz de Katharine Hepburn, ya en 1967. Y en esa ocasión, para su segunda estatuilla, compartió la categoría de Mejor Actriz Principal junto a Anne Bancroft por nada menos y nada más que la señora Robinson, sí, de la película El Graduado, con Faye Dunaway, la famosa Bonnie Parker de la cinta Bonnie and Clyde, con Edith Evans de Los que Susurran, que interpretaba a Maggie Rose, y con Audrey Hepburn, otra grande del cine, con Wait Until Dark, que interpretaba a Susie Hendricks, pero ella ganó el Oscar por ser Christina Drayton en la película que hablaba del racismo en la Unión Americana a finales de los años 60 con Guess Who's Coming to Dinner, Guess Who's Coming to Dinner o Adivina quién viene a cenar. You and John no, I have no right to. How deeply involved? Do you mean if we've been to bed together? La dirección corrió a cargo de Stanley Kramer en una película de los Estados Unidos de 108 minutos de duración, donde hágame el favor el resto del elenco. Sidney Poitier, también ganador del Oscar de la Academia, y el gran Spencer Tracy, que al igual que Tom Hanks, ganó el premio de manera consecutiva Mejor Actor Principal 2 años consecutivos, Spencer Tracy. Y la historia muestra a una familia de la aristocracia que lleva pues una vida llena de lujos y que no consiente, no se les pasa por la mente que la joven de la familia lleve a su casa al novio para presentárselo, pero que este hombre sea un afroamericano, un hombre que, si bien tiene todas las credenciales para ser un buen marido, para la familia no es vista con buenos ojos precisamente por su color de piel. Y a pesar de que las personas de esta familia supuestamente tienen ideas liberales, sus padres se sienten muy confundidos, especialmente el rol a cargo de Spencer Tracy, el padre, que teme que un matrimonio interracial no le traiga más que problemas con sus vecinos, con las personas con las que trabaja y también con la sociedad en general. Well, do you think it could possibly matter? And it's just crazy and I... En 1967, la película Adivina quién viene a cenar o Guess Who's Coming to Dinner consiguió 10 nominaciones, pero apenas tuvo 2 estatuillas, la de Mejor Guión Original y la de Mejor Actriz para Katharine Hepburn, que con esto conseguía su segundo galardón. Y aquí se presentó una situación bien particular, y es que Katharine Hepburn nunca vio la película completa, dijo que los recuerdos de Spencer Tracy eran demasiado dolorosos, y es que la última escena de la película jamás fue filmada por Spencer Tracy. Tomó una semana hacer los arreglos necesarios porque este actor murió 17 días después de finalizar parte del rodaje. Katharine Hepburn tuvo que utilizar su salario como respaldo para poder hacer esta película porque Spencer Tracy estaba tan enfermo que el estudio no pensó que llegaría al final de la película. No querían asegurar al actor que posiblemente podría morir en mitad del rodaje, pero ella se negó a hacer la película sin él. Murió 17 días después de rodar sus escenas. Estos sonidos pertenecen a una producción que habla acerca de esa doble moral, acerca de las relaciones interraciales en la Unión Americana, que aún hoy en día se presentan, de 1967, Guess Who's Coming to Dinner o Adivina quién viene esta noche. And I have to be happy for her, Matt. And the Oscar goes to... Henry? Mm-hmm. I have a confession. Yeah. I don't much like our children. Only you, the child I raised but didn't bear.
You never cared for me. I did and do, believe me. Henry's bed is Henry's province. He can people it with sheep for all I care. Y al igual que Spencer Tracy, que consiguió 2 Oscars de manera consecutiva, lo mismo que el señor Tom Hanks, aquí Katharine Hepburn repitió en 1968, con una particularidad y como caso único en los 95 años de historia de los premios Oscar de la Academia. Y en ese apartado de Mejor Actriz Principal en 1968 competían Joan Woodward por la película Raquel Raquel, Vanessa Redgrave, una actriz ya fallecida, por Isadora, Patricia Neal por Una historia de 3 extraños y las ganadoras, sí. 2 mujeres ganaron el Oscar ese mismo año, empate. Barbra Streisand por Funny Girl y Katharine Hepburn por ser Leonor de Aquitania en la película épica e histórica The Lion in Winter, El León en Invierno. Who could I have chosen to love, to gall you more? There's no one. Y ya pasando a la historia, que tuvo una duración de 135 minutos con la dirección de Anthony Harvey y con el guión de James Goldman. Aquí en el reparto, además de Katharine Hepburn, aparecían nada menos y nada más que Peter O'Toole, el famoso Lawrence de Arabia, y el señor Anthony Hopkins. Y el año es 1183 y está el rey de Inglaterra, Enrique II, que reúne a toda su familia para pasar las Navidades y también para decidir quién es el encargado de sucederlo en el trono. Por eso manda llamar a su esposa, una mujer sin escrúpulos, podría tildarse de maquiavélica, Leonor de Aquitania, el rol a cargo de Katharine Hepburn, a quien mantiene encerrada en una torre después de no llevársela muy bien con ella y de tener siempre problemas. Allí también aparecen sus 3 hijos, donde sobresale la figura de Ricardo Corazón de León. Y allí lo que empieza a formarse es prácticamente una rebelión, una sublevación entre la esposa y los 3 hijos para tratar de derrocar a ese rey de Inglaterra, Enrique II. Rosamund's been dead for 7 years. 2 months and 18 days. ¿Cómo sería el talante y la forma de actuar y la presencia de Katharine Hepburn, que simplemente Peter O'Toole dijo en una entrevista, yo simplemente la respetaba a ella y prácticamente hacía lo que ella me dijera porque su presencia pues me redujo a mí a ser una sombra y yo, para no tener problemas con ella, simplemente pues le seguí la corriente? Katharine Hepburn en realidad descendía de Leonor de Aquitania a través de numerosas líneas familiares, tanto de los matrimonios de Leonor con Luis VII, rey de Francia, como Enrique II, rey de Inglaterra. Estos sonidos nos llevan a 1968 con una película histórica escenificada en la Edad Media, The Lion in Winter, El León en Invierno. Yes, very. I've heard it rumored, but I don't believe it. Losing Alice will be hard for you to love her. It's an old man's last attachment, nothing more. And the Oscar goes to... The loons are teaching their baby to fly. Isn't that exciting? Listen to this. Retired people sought for hand-bill delivery, some walking involved. Estamos en 1981, llegamos a una película dramática que refleja de manera emotiva la edad adulta, los adultos mayores. De 1981, con la dirección de Mark Rydell y con el guión de Ernest Thompson, se titula originalmente On Golden Pond y se presentó como En el Estanque Dorado. Remember where the old town road was? One little way in the woods. También un gran elenco en esta película, además de Katharine Hepburn, aparecían los Fonda, Jane y Henry Fonda, en este largometraje donde aparecen Ethel y Norman Tyre. Ellos son un matrimonio que ha estado mucho tiempo juntos, un matrimonio que ya está en la edad adulta y que deciden pasar sus vacaciones en un lugar paradisiaco alejado de las concentraciones urbanas que se llama El Estanque Dorado, de ahí su título, de ahí el título de la película, donde están al lado de un bosque y un lago. Norman, un hombre ya muy activo, soporta muy mal las limitaciones de la vejez y la cercanía de la muerte, pero inesperadamente llega de visita Chelsea, la hija de los Tyre, quien siempre ha mantenido unas relaciones muy tensas con su padre, y allí en esas vacaciones van a tratar de limar esas asperezas del pasado. We'll take ourselves to the old town road.
Y ahí la voz que escuchamos precisamente es la de Katharine Hepburn, que en esa ocasión compartió esta categoría en 1981 con Meryl Streep, que fue nominada por La mujer del teniente francés, con Susan Sarandon, la maravillosa Susan Sarandon, por una película al lado de Burt Lancaster, Atlantic City, Marsha Mason por Only When I Love, Diane Keaton por Reds, esa historia acerca de los revolucionarios con Warren Beatty, pero la que ganó fue Ethel Tyler, o mejor Katharine Hepburn, consiguiendo su cuarto premio Oscar a mejor actriz principal, imponiendo una marca. And I'm going to be right behind you, holding on tight, and away we're gonna go. Y aquí hay uno de esos datos que resulta difícil de creer, y es que aparentemente, según los cronistas de la época, ni Henry Fonda ni Katharine Hepburn habían trabajado juntos, sino que tampoco se conocían a pesar de tener amigos y conocidos en común. Y en El estanque dorado fue originalmente pensada como una especie de película para que tres miembros de una misma familia, muy cinematográfica, los Fonda, trabajaran juntos. Peter Fonda, Jane y Henry, pero no se pudo encontrar ningún papel para Peter, ya que el hermano de Jane no podía interpretar a su pareja romántica debido a una connotación incestuosa, porque el papel de Bill Ray fue elegido para el actor Dabney Coleman, que era el compañero sentimental del rol de Jane Fonda. Estos sonidos pertenecen a la producción que le entregó la cuarta estatuilla a Katharine Hepburn on Golden Pond en El estanque dorado. After we've gobbled up all those silly strawberries, we'll take ourselves. And the Oscar goes to... Come on, Swan. Hey, Lotte. Well, Lotte, hey. oh, do you like it? What I like what? Oh, holy smokes, and it took me 2 hours to do it. To do what? My hair, stupid. I fixed it without the thingamajig. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio, la única sala de cine en la radio colombiana, en este 2 de marzo, y seguimos adelante en este especial recordando a través de los sonidos y la información a los grandes ganadores del Oscar en las principales categorías. Ya pasamos por director y por los actores principales, y ahora nuestro apartado es mejor actor secundario o actor de reparto, categoría que se introdujo precisamente en 1937, y estos sonidos nos llevan a 1936. Con una producción enmarcada en el western y en el drama, una película de 99 minutos de duración que tuvo a dos grandes directores como realizadores, Howard Hawks y William Wyler. De 1936, Come and Get It o Rivales. I was going to tell you about Barney. Y para esa primera ocasión, donde se instauraba en los premios de la Academia mejor actor de reparto, estaban nominados Akin Tamirov por El general murió al amanecer, Basil Rathbone por una de esas primeras versiones cinematográficas de Romeo y Julieta, Stuart Erwin por Locura de estudiantes y Misha Auer por Al servicio de las damas, pero el que ganó fue Swan Bostrom, o mejor el rol, interpretado por Walter Brennan en Rivales. What do you think? I think. Y en el reparto, además de Walter Brennan, estaban Frances Farmer, Joel McCrea y Edward Arnold. Y la historia nos llevaba a esas grandes regiones, en los bosques del norte de los Estados Unidos, donde un padre y un hijo no se la llevan bien. Ellos están enfrentados por los temas de siempre: poder, riqueza, amor. Y ambos disputan el control de un negocio maderero, y además padre e hijo están enamorados de la misma mujer, y allí aparece como una suerte de conciliador, como una suerte de hombro sobre el cual llorar Walter Brennan, el rol que interpretaba en esa película. Well, Lotte, hey. oh, do you like it? What I like what? Walter Brennan ganó ese premio Oscar en un lapso de 4 años, del 37 al 41, consiguió el resto de las estatuillas, una hazaña que en ese tiempo resultaba casi que inigualable, pero después, como decíamos segundos atrás, Katharine Hepburn consiguió ese tercer premio a la mejor actriz en 1968 por El león en invierno, pero algo de lo que nunca se sintió orgulloso Walter Brennan fue la manera como conquistó estas estatuillas, algo que les revelaré más adelante. Estos sonidos pertenecen a la producción de 1936, Come and Get It o Rivales, la película con Walter Brennan. And the Oscar goes to... Hello, Uncle Peter. Nice day. What's this I hear about having to wait for that new stable I ordered? Well, I'm afraid we'll have to put that off till next spring. Put off, put off. That's all I ever hear around here is put off. Well, we can't afford it right now. No, but we can afford to be gambling in cotton and such. Buying cotton at the present prices is not gambling, Uncle Peter.
Why, it'd be criminal. El Uncle Peter, ese es el rol que interpretó Walter Brennan para conseguir su segundo Oscar, y estos sonidos nos llevan a 1938 con un film de 96 minutos de duración de los Estados Unidos dirigido por David Butler con el guión de Lamar Trotty. La película, al igual que un estado de la Unión, Kentucky. What's this about the poorhouse? No, nothing. Uncle Peter's just making some plans for our old age. Darling, I Siguen nombrando al famoso Uncle Peter, al tío Pedro, el rol de Walter Brennan. En esta cinta de la 20th Century Fox, que tenía en el reparto a una de las grandes actrices de esa época, Loretta Young, y a Richard Green. La historia muestra a Peter Godwin, que es el patriarca de una familia que odia a los Dillon desde que ambos clanes se enfrentaran en la guerra civil en la Unión Americana. Pero surge un pequeño problema cuando su sobrina Sally, el rol de Loretta Young, se enamora de Jack, el hijo de los Dillon. Richard Green interpretaba ese rol muy al estilo de la pelea que se escenifica en Romeo y Julieta. Además, para echar más leña al fuego, como se dice coloquialmente en este romance imposible, Jack ayuda a Sally a convertirse en una jinete y a participar en el Derby de Kentucky. De ahí toma el título de esta película. But I promised Lucy. I don't care who you promise. Esta película tuvo una única nominación en esa edición de los premios Oscar de la Academia y recayó en manos de Walter Brennan, que en esa ocasión estaba en compañía de Basil Rathbone por Si yo fuera rey, Robert Morley por María Antonieta, Gene Lockhart por Argel y John Garfield por Cuatro hijas, donde interpretaba a Mickey Bordin, pero aquí el que ganó fue el Uncle Peter, Peter Godwin, Walter Brennan. Well, of course, you can do as you please. Hello, Uncle Peter. Nice day. A lo largo de esta película se utilizaron alrededor de 300 extras afroamericanos y después Lux Radio Theater transmitió una adaptación radiofónica de 60 minutos de esta misma película el 28 de mayo de 1945 y allí Walter Brennan se le ofreció retomar su papel cinematográfico. Él lo hizo con gusto y esto hizo que esta obra en la radio fuera un gran éxito. Estos sonidos pertenecen a la cinta de 1938, Kentucky. One house on Easy Street, the poorhouse. What's this? And the Oscar goes to... That lock of hair, Lily's hair. You promised her I'd tell Pazzo for it. Don't you remember? We drank on it. When are you gonna do it? Huh? You ain't gonna crawfish? No, the first post office I come to. Straighten her out, will you, son? Y los que sostienen este diálogo en una película del oeste o western son Gary Cooper y Walter Brennan. La dirección corrió a cargo de William Wyler, el mismo hombre de Ben-Hur, en un film de 1940 y de 100 minutos de duración que además del western tenía tintes de drama y de acción. Una película titulada Westerner y que en algunos países se conoció como El Forastero. It's just like the Gulf on Atlanta Bay. It's bigger. Why don't you stay around? Y de nuevo Walter Brennan, como decía segundos atrás, en un lapso muy corto estuvo nominado y ganó el premio varias veces. Aquí compartían en esta misma categoría James Stephenson por La Carta, Jay Oki por El Gran Dictador, donde era nada menos y nada más que Benzino Napolini, más conocido como Il Duce, como el señor Benito Mussolini, el dictador de Bacteria, en esa apología que hizo el gran Charles Chaplin acerca de la Guerra Mundial. William Gargan estuvo nominado por They Knew What They Wanted y Albert Basserman por Enviado Especial, pero ganó el juez Roy Bean en esta película de Westerner o El Forastero. I'm heading for California and nothing short of hanging. Y este western está ambientado en esa América donde aparecían los pioneros, los hombres que recorrían grandes distancias y que tratan de conseguir el oro y asentarse en un sitio y convertirse en grandes hacendados. Y allí aparece Cole Harden, un vaquero honesto, y Roy Bean, un juez caprichoso y de singular moralidad, el rol a cargo de Walter Brennan, y empieza ese notable duelo interpretativo que además le valió el Oscar a Walter Brennan. Pero aquí se presentó una situación bien particular, y es que el gran protagonista de esta historia, Gary Cooper, el mismo hombre de High Noon, o a la hora señalada, nunca le gustó esta película y dijo en varias entrevistas: no se puede hacer un western o una película del oeste sin un tiroteo. Abandonó la película, se negó a trabajar en ella,
se perdió prácticamente del set, pero después de largas batallas jurídicas con Samuel Goldwyn, comenzó a trabajar en ello, pero siempre dijo que deseaba no haber logrado o haber participado en esta película. Y lo que les decía también segundos atrás, Walter Brennan estaba muy avergonzado de la forma como ganó los 3 premios Oscar. Eso lo dijo hasta el final de sus días. En los primeros años de los premios de la Academia, los extras tenían derecho a voto. Brennan era muy popular entre la Unión de Extras de Cine y dado que su número era abrumador, ganó cada vez que fue nominado. Su tercera victoria por esta película provocó que el sindicato quedara privado de sus derechos en la votación del Oscar y de ahí se modificó de manera radical esta categoría y por eso pues ese récord no ha sido prácticamente roto de ahí en adelante en las ceremonias del Oscar. Esta fue la primera película de 5 papeles de Walter Brennan en apoyo de Gary Cooper. El último fue una producción llamada Puente de Mando de 1947. Así que después de esa forma non santa de votar de los extras de cine y asociados al sindicato de la época, Walter Brennan hasta la fecha en 95 ediciones de los premios Oscar se convierte en el actor más ganador en el apartado de mejor actor secundario. Este actor nació el 25 de julio de 1894 en Massachusetts y que murió el 21 de septiembre de 1974 a los 80 años de edad como consecuencia de un enfisema pulmonar. Estos sonidos pertenecen a The Westerner o El Forastero, la película de William Wyler. So long, Judge. That lock of hair. Lily's hair.